Luna roja. Mi nombre es Elías Navarro. Tengo 33 años y soy fotógrafo independiente. Crecí en un pueblo olvidado por Dios llamado Real del Olvido, ubicado en las montañas del norte de Zacatecas. No es un lugar que aparezca en los mapas turísticos ni mucho menos. La mayoría de la gente lo confunde con una leyenda urbana, una historia para asustar a los niños en la sierra. Pero yo viví ahí. Nací entre sus calles empedradas, rodeado de minas abandonadas, casas que crujen con el viento y una iglesia donde nadie ha rezado desde hace décadas. Me fui a los 17, huyendo de algo que aún me persigue, algo que no he podido contarle a nadie, hasta ahora. Hace 3 semanas recibí una llamada que lo cambió todo. ¿Elías Navarro?, preguntó una voz ronca al otro lado de la línea. Sí, ¿quién habla? Soy el padre Julián. Tu madre está desaparecida. No supe qué decir. Mi madre, Leticia Navarro, era la única razón por la que seguía en contacto con aquel maldito pueblo. Siempre me enviaba cartas, nunca quiso usar celular. Me hablaba del clima, de los gatos, de la luna. En sus últimas cartas parecía obsesionada con algo. No salgas en luna llena, hijo. Las cosas han vuelto. Las bestias que cazaban con los ojos rojos. Ya no respetan las tumbas ni las bendiciones. Pensé que era demencia senil. Pero ahora estaba desaparecida. No lo dudé. Cargué mi cámara, mi linterna, algo de ropa, y tomé un autobús que me dejó en Sombrerete. Desde ahí renté un coche viejo y manejé por caminos de terracería durante horas hasta llegar a Real del Olvido. El silencio en la sierra es denso, como si el viento mismo tuviera miedo de soplar. Cuando crucé el arco de bienvenida oxidado, sentí ese escalofrío que solo se siente cuando uno regresa al lugar de una pesadilla. La casa de mi madre seguía en pie, aunque la pintura estaba carcomida y las ventanas cubiertas con tablas. Me recibió el padre Julián, un hombre alto y encorvado con una cruz de madera al cuello. Llegaste justo a tiempo. Esta noche hay luna llena, me dijo, sin rodeos. ¿Y eso qué tiene que ver con mi madre? Todo, hijo. Todo. El padre Julián me llevó hasta la cocina. Había café viejo en la olla, pan duro sobre la mesa y una vela a medio derretir que usaban como si aún no hubiera luz eléctrica. El foco del techo parpadeaba, pero decidí no comentar nada. Ese lugar siempre fue igual, atrapado en otra época. Tu madre desapareció hace 4 noches, dijo mientras se servía una taza. Algunos dicen que la vieron cruzar el monte hacia las minas, otros que se fue al panteón sola. Pero nadie sabe con certeza. ¿Llamaron a la policía? Vinieron 2 municipales de Sombrerete. No se quedaron ni media hora. Dijeron que no podían hacer nada sin una denuncia formal, pero nadie quiere firmarla. Tienen miedo. ¿Miedo de qué? El cura bajó la mirada. Luego susurró. De que sea como antes. No pregunté qué significaba eso. Ya lo sabía. En mi niñez, hubo un tiempo en que los perros amanecían destrozados, el ganado desaparecía y la gente rezaba en voz baja por las noches. Una vez, cuando tenía 8 años, escuché a mi madre llorar en su habitación y repetía una y otra vez, no dejes que se lo lleven, Dios mío, por favor, no otra vez. En ese entonces pensé que hablaba de mi padre. Él desapareció en una noche de luna llena. Esa misma tarde recorrí la casa de mi madre. Estaba intacta, pero había algo extraño. En la mesa del comedor encontré una libreta de notas. Eran páginas garabateadas con prisa. Frases sueltas. Están en el bosque. Ya no les basta con animales. La sangre en las piedras no se seca. Lo escuché, Elías. Aulló mi nombre. No supe si sentir miedo o tristeza. Su caligrafía estaba temblorosa, como si cada palabra le costara mantener la cordura. Subí a su habitación. Nada fuera de lugar, excepto por el armario. Dentro, había una caja de madera que no recordaba haber visto antes. Al abrirla encontré una cruz de plata ennegrecida por el tiempo, varias flores secas, y un mechón de cabello. Humano. Sentí que algo me observaba desde el pasillo. Me asomé. Nada. Esa noche me quedé en la casa. No había señal de celular. Afuera, el viento silbaba como si arrastrara lamentos. La luna asomaba por detrás de los cerros como un ojo vigilante. A la medianoche escuché un golpe seco,
como si alguien hubiese tirado una piedra en el tejado. Me levanté, tomé mi linterna y salí con cautela. El pueblo estaba sumido en la niebla. Caminé hacia el panteón, guiado más por los recuerdos que por el camino. A cada paso, el silencio se hacía más pesado, más espeso. Al llegar, noté algo que no encajaba: una de las tumbas estaba abierta. No había tierra removida, solo el ataúd empujado hacia afuera, astillado. Las flores estaban pisoteadas, como si alguien hubiera salido de ahí. O algo. Volví corriendo a casa. Cerré la puerta con tranca, pero no dormí. Los aullidos comenzaron alrededor de las 3 de la madrugada. Lejanos. Luego más cercanos. No eran de perro. Sonaban humanos, deformados por algo salvaje. Me cubrí con una cobija como si eso pudiera protegerme. Y entonces, justo antes de que el primer rayo de sol tocara el suelo, escuché algo en la ventana de mi cuarto. Un roce, como si una garra hubiera rasguñado el vidrio. Lenta y deliberadamente. A la mañana siguiente bajé al pueblo a pie. El camino de tierra crujía bajo mis botas. El aire olía a pino y humedad, pero también a algo más, algo rancio. Como si algo se estuviera pudriendo en el fondo del bosque. Pasé por la plaza central. Solo vi a un par de personas mayores sentadas junto a la fuente seca, en silencio, como si esperaran algo. Al acercarme, agacharon la mirada. Intenté saludarlos, pero nadie respondió. El miedo en sus rostros no era nuevo. Lo recordaba de mi infancia. El miedo a hablar. Fui a la antigua tienda de Don Severiano. El letrero colgaba torcido, y el interior olía a madera vieja y alcohol. Me atendió su hija, Adela, una mujer de unos 40 años, rostro marcado por la vida dura y ojos que no parpadeaban demasiado. Busco información sobre mi madre. Leticia Navarro. Desapareció hace unos días. Ya no preguntes eso, Elías, me dijo sin rodeos. Si ella se fue al monte, no la vas a encontrar, y si la encuentras, no va a ser ella. Me quedé helado. ¿A qué te refieres? A veces, lo que se lleva el cerro, regresa diferente. Me quedé mirándola, esperando que dijera algo más. Pero Adela volvió a su mostrador y me ignoró como si hubiera dicho demasiado. Compré una linterna nueva, baterías y una botella de agua. Me dirigí al lugar que nadie en el pueblo mencionaba, pero que todos temían, la mina El Rencor. La entrada estaba semioculta entre matorrales, al norte del pueblo, detrás de lo que quedaba de una cerca de alambre oxidado. La recordaba vagamente. Mi padre solía trabajar ahí antes de desaparecer. Mi madre siempre me prohibió acercarme, incluso cuando estaba abandonada. Había restos de cinta amarilla deshecha por el sol, y una cruz blanca de madera clavada en la tierra. Antes de entrar, noté huellas en el barro, parecían humanas, pero descalzas y profundas, como si fueran de alguien mucho más pesado de lo normal. Encendí la linterna. El interior olía a humedad y óxido. Bajé lentamente, alumbrando las paredes de piedra. Todo era silencio. Un silencio espeso que parecía tragarse el sonido de mis pasos. A unos 20 metros dentro, encontré marcas en la roca, rasguños largos, como si algo hubiera pasado sus uñas, o garras, con fuerza. Seguí avanzando. A cada paso sentía que algo me observaba. No era imaginación. Era instinto. Y entonces la vi. Una prenda. Una blusa floreada. Reconocí ese estampado. Era de mi madre. Estaba colgada de un clavo oxidado, manchada con algo oscuro, reseco, sangre. Mi respiración se aceleró. No quise gritar. No había nadie que pudiera escucharme. Ni que pudiera ayudarme. Cuando salí de la mina, el cielo ya estaba oscureciendo. Me detuve en el camino para tomar aire. Y ahí lo vi. Un hombre. De pie, junto al camino de regreso. Ropa vieja, sombrero de ala ancha, barba gris. Me observaba con ojos apagados. No se movía. ¿Quién es usted? Le grité. No respondió. Caminé hacia él, pero cuando estuve a menos de 10 metros, habló con voz grave. Si quieres seguir vivo, vete antes de que anochezca otra vez. Estoy buscando a mi madre. Entonces te vas a encontrar con algo peor. ¿Qué significa eso? Nadie vuelve igual, muchacho. La sangre que se derrama en luna llena, no se olvida. Y sin más,
Se dio la vuelta y se internó entre los árboles. No lo seguí. Esa noche regresé a la casa. Me costaba respirar. Me costaba pensar. ¿Mi madre había ido a esa mina? ¿Quién dejó su blusa ahí colgada? ¿Quién estaba dejando esos aullidos en el monte? Encendí todas las luces, pero igual sentía que algo se movía fuera de mi vista. Me senté frente a la libreta de notas de mi madre otra vez. Revisé una a una las frases que había escrito, y al final, una página arrancada, doblada entre las últimas hojas, me heló la sangre. Si no regreso, no soy yo. No abras la puerta. No importa cómo suene mi voz. Pasaron 2 noches sin dormir. Me quedaba sentado en la sala, con el machete de mi padre apoyado en la mesa y la linterna cargada. Afuera, el viento traía un murmullo constante, como si el monte hablara entre los árboles. Leía y releía la nota que había dejado mi madre. No importa cómo suene mi voz. No abras la puerta. Empecé a preguntarme si de verdad se había ido. Si quizás, se había transformado en eso que rondaba los cerros. Al tercer día decidí volver al monte, esta vez más preparado. Llevé una cámara vieja, la linterna, la navaja y una pequeña grabadora de voz. Pensaba dejarla cerca de la mina durante la noche, por si lograba captar algo. Subí antes del atardecer. Me escondí entre unos matorrales cerca del antiguo campamento maderero que alguna vez usaron los trabajadores del pueblo. Estaba en ruinas, pero tenía buena vista hacia el claro que daba a la entrada de la mina. Coloqué la grabadora bajo una piedra, la encendí y me alejé. La espera fue larga. El cielo se tiñó de rojo, luego de azul oscuro. La luna apareció detrás de las montañas, llena y blanca. El viento se detuvo por completo. No había grillos. No había aves. Solo silencio. Y entonces lo oí. Un crujido seco. Luego otro. Pasos. No de humano. Eran más pesados. Como si algo enorme caminara sobre la hojarasca, lento pero firme. No me moví. Apenas respiraba. Saqué la linterna, temblando, pero no la encendí. Quería ver, pero no ser visto. Entonces, lo vi. Una silueta emergió entre los árboles. Alta. Muy alta. Más de 2 metros. Caminaba erguida, pero no del todo. Su espalda era encorvada y su piel, o lo que fuera, estaba cubierta de algo oscuro, espeso, como pelo. Tenía las piernas largas y los brazos más largos aún, con las manos, o garras, arrastrándose por el suelo. El rostro no lo vi al principio. Solo el brillo de sus ojos, amarillos, como brasas vivas. Se detuvo cerca de donde había dejado la grabadora. Y ahí fue cuando me delaté. Al ver que olfateaba el suelo, retrocedí un paso sin querer y pisé una rama seca. ¡Crack! La criatura levantó la cabeza. Escuché un gruñido que no sonaba a ningún animal que yo conociera. Era profundo, gutural, casi humano. Luego, me miró. Directamente. Salí corriendo. No recuerdo cuánto corrí. Perdí la linterna, me raspé la pierna con una roca, pero no paré. Sentía los pasos detrás de mí. No los oía bien, pero los sentía. Era como si el suelo vibrara bajo su peso. Corrí hasta que encontré una zanja profunda y me lancé dentro, cubriéndome con ramas y tierra. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que en algún momento, lo escuché respirar cerca. Muy cerca. Después, un goteo, como saliva cayendo sobre la tierra. Y una voz. Una voz baja. Pero no era humana. Era demasiado grave. Y dijo una sola palabra. Elías. Me congelé. ¿Cómo sabía mi nombre? La criatura olía el aire. Caminó unos pasos, y luego, se alejó. No salí de ahí hasta que amaneció. Cuando volví a la casa, al amanecer, mis manos temblaban. Me lavé la cara, me vendé la pierna y fui directo a revisar la grabadora. Reproducía sonidos bajos, ramas moviéndose, el viento, el zumbido lejano del monte. Y luego, otra vez, esa voz. Elías, ¿ya no eres como ellos? Y la grabación terminó. Me senté en el suelo. Miré mis manos. Y entonces noté algo. En mi antebrazo derecho, tenía 3 marcas. 3 líneas paralelas. Como si algo me hubiera marcado sin darme cuenta.